Mi nombre es Anet Guadalupe Campos Torres y estudio la licenciatura de Enfermería en la Universidad ISEL y hoy quiero hablar sobre la reflexión de mi primer parcial de evolución a la enfermería, donde nos remontamos a la época de la prehistoria, donde desde esa época se creía que las mujeres eran las que encargadas de realizar los cuidados a la tribu, porque, bueno, yo siento que era más por el hecho de que las mujeres eran las que siempre han dado a luz, es por eso que siempre se les ha considerado ese instinto, podría decir, materno de protección hacia los miembros de su familia o hacia otras personas, ya que en esas épocas de la prehistoria las mujeres eran las que se dedicaban a la recolección y al cuidado de los enfermos y de los niños, siendo ellas las que crean obviamente el sedentarismo, porque ellas descubrieron gracias a la recolección la agricultura. Es por eso que gracias a ellas hoy en día se nos conoce como seres sedentarios. Pero pasando al tema de cómo hacían el cuidado, se me hace increíble porque pues en esas épocas se utilizaba solo lo natural para cuidar y curar a los enfermos, ya sea por los ataques de los animales a los que cazaban o por enfermedades que habían en esa época. Y me parece increíble ver cómo es que ellos siempre tuvieron la capacidad de curar a sus seres queridos con los pocos recursos que contaban. Y de ahí nos pasamos a la época de las civilizaciones antiguas, donde como por ejemplo en Grecia y en Roma llevaron eso de lo natural más allá, creando la magia, y es increíble porque no sabemos en este día si existe o no, pero en esas épocas no sabemos si era efecto placebo o no, pero se curaban porque pensaban que con lo que ellas les daban, los remedios, hoy en día se les conocería como menjurjes, les ayudaba porque los curaba de enfermedad o del daño que les haya hecho la guerra, porque en esas épocas eran muy comunes las guerras. Entonces ver cómo mejoraron lo que las de la prehistoria habían hecho hasta la evolución y hicieron menjurjes para ayudar a los enfermos me parece increíble. Y después de eso cómo la iglesia se fue metiendo, ya que antes, cuando las mujeres no tenían ni dote ni nada, tenían o eras prostituta o eras sirvienta. Entonces el cuidado no era simplemente porque ellas quisieran hacerlo, sino porque no tenían opción. Y ver que ahora estudiamos enfermería porque es nuestra vocación, porque nos gusta, y pensar que antes ellas no tenían opción, es increíble ver cómo evoluciona, ¿no? Porque la iglesia estaba muy relacionada con la enfermería, ya que no teníamos hospitales, los más cercanos a uno eran los monasterios, que claramente estaban relacionados con la iglesia, y las personas que atendían obviamente eran monjas. Entonces era ver cómo eso evolucionó, ya que antes las mujeres sí o sí tenían que tener los votos religiosos para poder curar, ya que estaban estas mujeres que eran las abadenesas, que se creía que tenían que tener más de 60 años para no caer en tentaciones, ya que se cree que la enfermería, hasta hoy creo que se tiene todavía un poco ese pensamiento de que al ser enfermera tienes que entregarte sí o sí a tu trabajo, y pues antes así se veía. Entonces se decía que las mujeres con esa edad podían perfectamente tener el cuidado de ello, ya que pues como tenían más de 60 años, pues ya no podían tener distracciones como una pareja sentimental o un hijo. Entonces esas mujeres ya se entregaban a los votos religiosos y se encargaban del cuidado de las personas. Y ver cómo eso se evolucionó a las órdenes seglares, que eran mujeres que ya realmente querían ayudar, que realmente tenían esa vocación de cuidado, y cómo esas mujeres no querían ser religiosas, claramente, porque pues hoy en día si me lo preguntaran a mí, que estoy estudiando para enfermería, a ser religiosa, pues claramente pues no. Entonces está bien porque esas mujeres dan como esa diferencia de no querer servir solo por votos religiosos y solo por vocación, podríamos decirlo, porque prácticamente ya era vocación. Como todo esto es muy interesante ver cómo ha evolucionado la historia,
cómo pasamos, cómo tuvimos que surgir por la necesidad del doctor, de un ayudante, y ver cómo gracias a varias teóricas, ya que después de eso y llegamos al siglo XX donde aparece Florence Nightingale, que pues gracias a la época y a su posición se convirtió en la enfermera moderna, en la teórica más importante que conocemos, y que por el día de su cumpleaños se celebra el Día de la Enfermería. Es increíble ver que gracias a la suerte que tuvo, hoy en día la recordamos mucho gracias a su teoría del entorno. Pero no solo surgió ella, surgieron varias enfermeras, como por ejemplo Virginia Henderson, que gracias a sus 14 necesidades, hoy estamos o seguimos utilizándolas a pesar de que ya han pasado tantos años. Pero ver esa evolución ha sido increíble, porque ver cómo gracias a, no sé, el primer enfermero Andrés Fernández, que hasta el momento es el primer enfermero que se conoce, y está bien, ¿no? Porque ya no se atribuye solo ese cargo a las mujeres, sino también a los hombres, que yo digo que pues tienen que tener el mismo sentimiento que nosotras, ya que no sé por qué se les ha indiscriminado respecto a esta religión, ya que según lo que la maestra nos comentaba, como antes se veía que ni siquiera les querían dar clase, y hoy ver un enfermero es muy común, y está bien porque se rompen las indiscriminaciones que siempre hemos tenido. Es como si no hubiéramos mujeres policías o mujeres arquitectas porque se considera un trabajo de hombres, pero está bien que ya se vayan rompiendo estereotipos y se vaya evolucionando, porque vemos cómo hemos crecido ya de ser considerado solo algo que se tenía que hacer por que no le quedaba de otra, a hoy que ya son licenciaturas, que ya hay posgrados, doctorados, que ya las enfermeras son un papel vital, ya no solo somos las ayudantes de los médicos, sino también ya formamos un papel fundamental, porque obviamente una enfermera siempre va a ser necesario en cualquier momento de tu vida, por una inyección, por una, no sé, por una asistencia en una operación quirúrgica, pero siempre las vamos a necesitar. Y saber que somos igual de importantes que un médico creo que es muy importante. También ver cómo evolucionamos, cómo fuimos pasando de tantas etapas, desde que también se fundó la primera escuela por Trotula, que hoy fueron las primeras escuelas, a ver también cómo evolucionó aquí en México, ya que la historia siempre nos cambió, porque nosotros éramos una civilización que no sufría de infecciones, porque teníamos un sistema de sanitización muy avanzado, que no sé por qué se perdió a la llegada de los españoles, y que gracias a sus pestes nos vencieron, porque si vemos la historia no fue por sus armas, sino por su inmunidad a sus enfermedades, ya que, como dice Florence Nightingale, el entorno siempre va a ser muy importante para nosotros, ya que si remontamos esta época por el COVID-19, ¿qué les costaba desinfectar el murciélago, coserlo? Por eso hemos tenido esta pandemia de COVID-19, y eso también se remonta antes, porque ya por su entorno, por su que no tenían una desinfectación correcta, siempre tenían enfermedades, y nosotros no, nosotros siempre fuimos muy limpios en México antiguo, los aztecas siempre tuvimos gran una gran sanitización, ya que nosotros sí contábamos con lo que hoy en día se conoce como coladeras, pero las contábamos. Entonces cuando los españoles llegan y nos conquistan es gracias a las enfermedades, o sea, la enfermedad juega un papel importantísimo en esta época. Y ver cómo ha evolucionado todo, desde el menos prejuicios hasta saber que necesitamos de esta profesión tanto como necesitaríamos de un doctor. Es increíble, porque hemos dado muchos avances gracias a todas estas personas, desde las primeras nómadas hasta Florence Nightingale. Ha sido increíble, porque gracias a nosotras las mujeres hemos tenido un gran desarrollo, pero también a los hombres, que hoy en día ya se están incluyendo. Y me parece increíble, porque así rompemos
tantos estereotipos que nos hemos formado y saber que un hombre enfermero no necesariamente es gay es increíble porque ya no se sufre discriminación ni por ellos ni para nosotras y es muy bonita. Lo que nos ha enseñado la profesora hasta este momento es interesante, muy interesante ver cómo se ha rompido todo este tipo, hasta un poco de historia de México hemos aprendido. Bueno, si lo hubiéramos aprendido antes, tal vez hubiéramos evitado que una persona se comiera un murciélago crudo, pero bien dicen que las personas que no conocen su historia están condenadas a repetirla. Y con ese pensamiento creo que acabo mi reflexión en este punto y pues gracias por la atención.